Buenas, otra vez en el ratito este de estas horas, aproximadamente entre las 8 y las 9, que siempre pues me pongo a hacer este ratito con vosotros, a compartir este rato con vosotros. Eh, Ayer dije, me voy a mojar sin que llueva, pues hoy también. Vaya, que ya le cogí gustillo ayer a esto y yo creo que hoy de una forma más concreta y más profunda. Sabiendo como sé que esto pues me compromete, porque lo que se dice y lo que se graba luego después compromete. Pero no me importa comprometerme un poquito porque sé de lo que voy a hablar, tengo cierta conciencia de lo que voy a hablar y, y he mantenido siempre una postura concreta que es la que voy a defender y la voy a seguir manteniendo. Aun sabiendo que en determinados momentos hay, como he reclamado de los líderes aquí atrás, hay que tener cierta flexibilidad y no hay que tener un rigor bestial en los argumentos que se dan, pues sí, yo también voy a mantener la misma postura, aunque siempre he tratado de flexibilizar, perdonar, siempre he tratado de flexibilizar. Es curioso, en paréntesis, es que acabo de ver un informe, acabo de leer un informe en el que se dice que nos tocamos la cara unas 3.500 veces al día. Es curioso, entonces cuando tú recuerdas eso te dan ganas enseguida de tocarte la cara. Siento el que de vez en cuando pues, me la toque, ¿no? Bueno, os decía que siempre me he mantenido en esta misma postura, evidentemente con cierta flexibilidad porque no siempre se puede pensar igual. No igual, mientos. No siempre se pueden mantener los argumentos exactamente iguales a lo largo del ciclo histórico, pero siempre me he mantenido en la postura que voy a defender. Voy a hablar hoy de la relación económica de los países del norte con los países del sur o países en vías de desarrollo, lo que antes conocíamos como el tercer mundo. Ha llegado, pues en estas veces que se hace limpieza en las casas, un artículo que escribió en julio de 1999, o sea, hace 21 añitos, Arcadio Oliveres, que entonces era presidente de la Comisión General Justicia y Paz, en el que él tomaba como referencia y como fuente pues a gente como Jaime Atienza, otra cosa no, pero sí sabe de relaciones internacionales y de deuda externa. Félix Cámara, que es un economista brasileño, no sé si habrá muerto ya, la verdad que he perdido un poquito de vista, y también hablaba entonces al informe de Intermón, La realidad de la ayuda 1988-1999, que fue un pistoletazo de salida. Bueno, yo voy a centrar un poquito el porqué esto. Primero, pues porque he vivido 2 años en un país en vías de desarrollo, un país que tenía una enorme riqueza y que tiene una enorme riqueza en materias primas, tiene petróleo, tiene gas natural. Estando yo allí descubrieron una veta de oro impresionante en mitad del único parque nacional que había en el país, estoy hablando de Guinea Ecuatorial, y lo descubrieron en el Monte Alén, el sitio donde cazaron al famoso copito de nieve, ¿vale? El sitio donde rodaron gorilas en la niebla, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues primero porque estuve viviendo en ese país, segundo porque creo que eh, la deuda externa eh, mata a los países en vías de desarrollo porque los pone en nuestras manos, pero ya no lo pone en nuestras manos, sino como anunciaba Arcadio Oliveres en este artículo, un artículo que se llama lo publicó en julio de 1999 y se llama Deuda externa, aspectos económicos. Eh, eh, pues como ya indicaba Arcadio Leverés, eso iba a cambiar de equilibrio, ya no iba a ser una deuda entre estados, sino también una deuda a las corporaciones, y esto es lo que está matando a los países en vías de desarrollo, ¿no? Eh, bueno, Arcadio Leveres hacía una introducción muy larga. ¿Por qué traigo el artículo de Arcadio Leveres? Porque tiene una realidad que asusta.
si en 21 años hemos avanzado tan poco en este terreno, esto asusta incluso. Yo no digo avanzar, es que yo creo que se ha retrocedido un poco. Pero bueno, vamos a verlo. Decía que Arcadio Oliveres hacía una introducción larga y luego ya, cuando se metía ya, digamos, en materia, era cuando hablaba al final del punto 2 del artículo de las consecuencias de la deuda externa para los países en vías de desarrollo, que decía, perdón, el servicio al que obliga la deuda impide la cobertura de sus necesidades básicas, supone comportamientos sociales perversos e hipoteca las posibilidades de un desarrollo económicamente viable, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible. Y sigue siendo así, y sigue siendo así. O sea, las consecuencias que la deuda externa a todos los niveles ha traído y trae a todos los países, a veces también a países en desarrollo como España. Bueno, luego hablamos de eso, ¿vale? Pues le impide primero la cobertura de sus necesidades básicas. Es increíble que hoy en día mantener el comedor del colegio donde yo estuve en Guinea siga costando exactamente lo mismo. Quiere decir que no ha habido ningún cambio en la dinámica económica de ese país, por lo tanto muy pocos cambios en la dinámica social. Y de los 200 niños aproximadamente que se daban de comer en aquel comedor todos los días, el 70% era la única comida que hacían al día. Los fines de semana, cuando no estaban en el colegio, y el mes de agosto, que el colegio se cerraba para decentarlo, para cuando volviese a empezar el curso, como ellos decían, problema serio, ¿no? Hipoteca las posibilidades de un desarrollo económicamente viable. Claro, allí los que tienen dinero son los que mandan y son los que hacen y deshacen. Y se hacen con dinero muchos de ellos de la forma más rastrera, quitándole lo básico a la población. Yo vivía en un sitio que era una ciudad de un distrito grande, capital de un distrito grande, y allí había un señor que cogía todas las tardes el gasoil que se tenía que utilizar para dar las 4 o 5 horas diarias de luz que se daban en la ciudad a través de un grupo electrógeno grande. Bueno, pues ese señor, ese gasoil se le guardaba para él, para luego venderlo, y tenía toda la localidad sin luz, sin luz. Y sin luz, pues por ejemplo, era muy difícil que pudiese tener determinados alimentos congelados para poderlos vender. Y era muy difícil el adquirir y el tener una dieta que fuese suficientemente rica en todo lo que se tiene que tener. Pero aquí y allí, ¿vale? Evidentemente no es socialmente equitativo y tampoco era ambientalmente sostenible porque las talas bestiales de selva para la madera rica que había allí para llevársela, pues como el ébano, como el palo rojo, como etcétera, etcétera, pues hacía que estuviese cambiando la dinámica de las tormentas, por ejemplo, y fuese muy peligroso para ellos, ¿no? Y además suponía comportamientos sociales perversos porque allí todo el mundo se buscaba la vida para poder tener algo y evidentemente eso no era lo mejor, ¿no? Arcadio Oliveres luego se metía en faena y decía y hablaba de las responsabilidades políticas, sociales y personales frente a la deuda. ¿Vale? Paso por encima las responsabilidades políticas internacionales, que habla de la transformación del entorno jurídico que determina las actuaciones de la comunidad en este tema, que significa pensar en nuevas e imprescindibles formas de gobernabilidad mundial, que es que la globalización está ahí, pero seguimos sin una gobernabilidad mundial en condiciones. La ONU es un elemento prácticamente decorativo, un elemento que recuerda la victoria de la Segunda Guerra Mundial contra un enemigo común que fue el nazismo, pero poco más, poco más. Y Arcadi Oliveres aquí hacía algo, alusión a algo que yo también lo he hecho muchas veces y que lo sigo haciendo, hacia la democratización y los cambios de criterios de actuación del Fondo Monetario Internacional.
la última crisis económica que hubo, y me temo que va a ocurrir en esta, el FMI fue implacable. De hecho, España tuvo que pedir al Banco Mundial y a la Unión Europea un rescate para los bancos, porque si no suponía tener intervenidas sus administraciones durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el FMI y las grandes agencias de rating habían decidido que España no era fiable. Seguramente no lo era, ¿eh? Seguramente no lo era. Pero bueno, la segunda responsabilidad que hablaba Arcadio Oliveres era la de la gestación de una fiscalidad internacional que quitase dos elementos básicos. Uno, los paraísos fiscales. No voy a decir nada, creo que la risa ya lo dice suficientemente. Y segundo, para que se crease algo parecido a la famosa tasa Tobin, o sea, un impuesto que se pudiese emplear sobre cada operación especulativa que hacen las grandes corporaciones en cantidades pues superior cerca de los 3 billones de dólares al año, para que nos entendamos, ¿no? Y la tercera responsabilidad, la tercera preocupación que hablaba Arcadio Oliveres, era que se hiciesen reformas jurídicas que permitieran desbloquear en los países del norte y retornar a los países del sur los capitales que fueron expoliados por los dirigentes de estos viniéndose a vivir al norte o viniéndose a invertir al norte y sus clases adineradas. Por ejemplo, Teodoro Obiang Jr., Teodoro Obiang Nguema Jr., Teodorín, que está condenado en Francia a pagar una cantidad ingente de dinero, pero que no termina de pagarlo, no termina de ir a la cárcel de una santa vez, porque es ministro de Bosques en su país, es el sucesor natural del actual sátrapa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. En fin. Bueno, yo voy a decir algunas cosas sobre esto, ¿no? Yo creo que este impuesto a las grandes fortunas, este impuestito, o sea, se trata de que una cantidad irrisoria de las operaciones especulativas que hacen aquí y allí, ¿vale? Pues redunde en proyectos de cooperación al desarrollo en esos países. Alguno me estará diciendo, tú eres un rojo y ahora lo que hay es que proteger a nuestra gente. Yo no estoy diciendo que haya que proteger a nuestra gente, claro que sí. Para eso estamos los políticos de aquí. Para gestionar cómo tenemos que proteger a nuestra gente. Pero no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y que nosotros nos estamos beneficiando a través de nuestras empresas, de las empresas españolas que están en esos países en vías de desarrollo explotando sus materias primas. No nos podemos olvidar de ellos y tenemos una responsabilidad en ese tema. Por lo tanto, yo abogo porque esa tasa Tobin, vamos a seguirla llamando tasa Tobin, aunque ya tiene otras denominaciones, se emplee en fondos de proyectos para proyectos de cooperación al desarrollo estructurales, no coyunturales. Los puentes, los dispensarios, los colegios, eso sí tiene que venir financiado por nuestros gobiernos a través de la acción de las ONGs, que ahora hablaré de ellas. Pero los proyectos estructurales tienen que venir financiados por esa tasa y por los fondos comunitarios de las grandes estructuras supranacionales, supraestatales, que tienen responsabilidad en este tema. No podemos mirar para otro lado. La condonación de la deuda es una quimera. Y más ahora, una quimera. Tremenda. Vamos a la responsabilidad nuestra, ¿vale? La de cada uno de nosotros. Porque esto también nosotros tenemos buena parte de responsabilidad, aunque es cierto
que estamos metidos en el ritmo social y económico en el que estamos metidos y ya está, ¿no? Solo voy a dar un dato en esto de nuestra responsabilidad, que ahí quede, ¿vale? Si todos consumiésemos un 4,5% menos al año y ese dinero nosotros lo invirtiésemos o dejásemos que el Estado lo invierta, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, como quiera, lo gestione para invertir en proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, proyectos que debían gestionar allí sobre el terreno, monitorizados desde aquí, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, pues resulta que estaríamos asumiendo el que podemos hacer algo y que podemos hacerlo de manera sencilla. Un 4,5% menos de lo que consumimos, echando así una cuenta, la cuenta de la vieja, por ejemplo, podríamos hablar de que cada uno de nosotros pues vamos a guardar al año unos 600 euros. 600 euros entre 12 meses que tiene el año son 50 euros al mes, que si nos ponemos a verlo, lo gastamos en chucherías, en cañas, en tal, que está muy bien, que hay que hacerlo, que yo no digo que no haya que hacerlo, no estoy haciendo demagogia, solo estoy poniendo los efectos en los que podíamos ahorrar ese 4,5% menos al mes, ¿no? Luego, otra forma que tendríamos nosotros de poder ahorrar ese 4,5%, bueno, aparte de ese 4,5% al mes, pues sería tener un consumo responsable. Esto ya lo dicen las ONG por activa y por pasiva, y también ya Arcadio Oliveres hacía ese planteamiento entonces, ¿no? Un consumo responsable, incluso una opción de la cual yo me siento orgulloso de llevarla adelante y de pertenecer a ella y de a través de ahí pues estar ayudando de forma correcta y coherente y, y digna, muy digna, a personas que o bien quieren emprender proyectos personales o bien se encuentran en una necesidad eh, pues grande en algún momento, eh, pues tener un fondo concreto de dinero, eh, tampoco estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? 100 euros, por ejemplo, en una opción de banca ética. La banca ética, sabéis que destina todos los fondos que nosotros metemos ahí para proyectos de cooperación al desarrollo y proyectos de cooperación a nivel local. Yo estoy en un grupo que se llama Fides, soy socio fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a ello y de la labor que estamos haciendo con los de aquí, pero también con algunos de allí que viven aquí. Y esa opción de banca ética, que es una opción alternativa de la banca, supone tener unos ahorros que no te van a traer a ti un beneficio económico, te dará un beneficio fiscal de desgravación, pero sobre todo te trae un beneficio ético fantástico porque te sientes responsable de lo poco o lo mucho que puedas hacer para que la gente salga adelante, ¿no? Bueno, yo no voy a ahondar mucho más porque tampoco sabéis que pretendo eso, simplemente dejar pistas de reflexión. Esto lo hago pues, acordándome mucho de cómo lo tienen que estar pasando en este periodo de confinamiento, que allí también lo tienen la gente que dejé en África, ¿no? Y esto no está enfrentado a lo que esté pasando a la gente aquí. Yo aquí me estoy partiendo el alma por mi gente, pero aquella gente también vive y también tiene derechos.
y sobre todo también tiene vida, tiene familias, tiene realidad. Y en este momento tiene que ser duro. Bueno, pues nada, que os cuidéis, que os quedéis en casa, que ojalá ya entremos en el último periodo del confinamiento tal y como lo estamos conociendo ahora, que se vaya levantando poco a poco, mientras vamos a seguir manteniéndonos, vamos a seguir cumpliendo las normas que se nos piden. Y eso, que os cuidéis mucho, que seáis muy felices y como siempre acabo este vídeo, paz y amor.